Hay un tema que está en boga en este momento. Nuestro hermano partió, nuestro hermano Gabrielito, y tenemos la certeza en qué lugar se encuentra. Yo no sé si todos los que estamos aquí presentes creemos que hay un cielo y hay un infierno. Hay un cielo donde vamos a pasar nuestra eternidad, o hay un lago de fuego donde también se pasará la eternidad. Por eso hoy es importante que podamos reconocer que hay un tema que es el juicio eterno. Aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, iremos a un juicio en el cielo, al tribunal de Cristo. Allí serán abiertos los libros y mirarán nuestro servicio, lo que hicimos, a quien le predicamos, y hay unos galardones, y hay unas coronas. Pero a su vez hay otro juicio, el juicio del gran trono blanco. Es un juicio para castigo por aquellos que no aceptaron a Jesucristo y que habiéndoles compartido lo rechazaron. Por eso hoy vamos a estar hablando de lo que hizo por mí en la cruz el Señor Jesucristo. Quiero que se pongan en pie, vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 6 al 8. Romanos capítulo 6, versículo 6 al 8. Yo creo firmemente que sí existe un cielo y un infierno, y que la decisión que yo tome aquí en la tierra va a afectar mi eternidad. Por eso la importancia de que nosotros compartamos esa buena nueva a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros demás familiares. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó allí en la cruz. Y dice Romanos, vamos a leerlo a una sola voz. Romanos 6, versículo 6, leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios, viviremos con Él. Gloria a Dios. ¿Sabe dónde está mi hermano Gabrielito? Yo sí sé. Viviendo con Él, se nos adelantó. ¿Sabe dónde está mi abuela, mi mamá, nuestros conocidos? Viviendo allá con Él. No podemos ser egoístas, tenemos que llevar esta buena nueva, contarles a otros de lo que dice Romanos 6, 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6, 8, leámoslo a una sola voz. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Señor, gloria a Dios, te doy por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú confirmando, Señor. Nosotros creemos que lo que pasó allí en la cruz
hace más de 2000 años, tu muerte, tu crucifixión, Señor, pero luego tú bajaste a lo más profundo de la tierra y a los 3 días el poder, la eminente grandeza de su poder lo subió al cielo y lo sentó en los lugares celestiales. Señor, nosotros hemos creído, Señor, te hemos aceptado como el único y suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas, Señor. Tenemos promesa. Romanos 6:8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Señor, gracias por los hermanos que te han conocido, que han vivido una vida en santidad, que han venido, han leído tu palabra, la han puesto por obra. Señor, gracias por la vida de mi hermano Gabriel, de nuestros padres que partieron conociendo la palabra y habiéndote aceptado, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de los hogares aquí representados no se quede ni uno solo, Señor, que tú nos lleves, Señor, a tu santa presencia. Que no quede uno aquí, Señor. Llévanos, Señor, contigo. Queremos estar por toda la eternidad alabándote, adorándote, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. Entonces voy a leerles Romanos 6:23. Ya tenemos la promesa, empezamos con la promesa, que si morimos con Cristo y hemos creído, viviremos con Él, amén. Pero vamos a ver rápidamente qué es lo que pasa. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es un juez, es un padre, pero a Él no le gusta el pecado. Y Él tiene que dar su acta de decreto, muerte o vida. Muerte eterna o vida eterna. En el principio estaba Adán y Eva, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ellos? Desobedecieron. ¿Cuál fue el pecado? Desobedecer. Bien, Martica. Desobedecieron y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén. Y entonces entró el pecado. Ellos fueron nuestros primeros padres, ¿verdad? Entró el pecado en la humanidad por un hombre y una mujer. Pero como Dios no puede estar cerca del que ha cometido pecado, Él mismo instituyó el derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Pero el perdón de pecados en la antigüedad no era como el que hizo el Señor Jesucristo. El primer derramamiento de sangre fue hecho por el mismo Señor para cubrir a Adán y Eva con pieles. Murieron unos animalitos, unos corderos, y tuvo que cubrirse. Y allí ocurrió el primer derramamiento de sangre, pero era para cubrir el pecado, más no para el perdón de pecados. Posteriormente, en la antigüedad, cuando se estableció el tabernáculo, que nos leía esta mañana Georgie, que iba a salir de viaje, que estaban trasladándolo, en ese tabernáculo los israelitas hacían unos tiempos ¿de qué? De holocaustos, se sacrificaban corderos, ¿verdad? Pero ¿por qué tan repetido eso? Porque eran animales y no duraba. Cada ratico la gente
tenía que ir a llevar sus corderos, sus palomas para sacrificarlo. Pero era algo que era imperfecto, hasta que en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo y tenía que haber un solo derramamiento de sangre de una vez y para siempre. Y entonces el que iba a bajar acá en la tierra fue el Hijo, el Señor Jesucristo. Jesucristo quiere decir la primera mitad de su nombre, Jesús, 100% hombre, y Cristo, 100% Dios. Y entonces Él dijo, yo bajo en rescate de Noema, de Martica, de Juan, de Daniel, de mi hermana Flor, de Carolina, en rescate de cada uno de nosotros. Y pasó lo que vamos a ver en Isaías 53. Vamos a ir a Isaías 53. Y allí este profeta Isaías se le permitió ver. ¿Cuándo fue escrito Isaías? Tú no. No, tú no. ¿Cuándo fue escrito Isaías, estudiantes del instituto? 650 años antes de que naciera Cristo. Y a Él se le permitió anunciar que vendría un hijo que no sería nacido y que sería su nombre admirable. Él pudo ver y anunciar que nacería de una virgen y cómo iba a ser. Pero también el Señor le permitió a Isaías ver 650 años que iba a ser lo que iba a padecer este varón. El sacrificio hecho por una persona. Y vemos que él fue condenado. 53, Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Esto está sucediendo hoy. Hay gente descarriada, hay gente que quiere apartarse e ir por su propio camino. Esto es vigente para esta época, es vigente. Él fue condenado, fue donde Poncio Pilato, fue donde Herodes, fue donde el amor, ¿cómo se llamaba? El sumo sacerdote, y todos lo condenaron. Incluso uno se lavó las manos y dijo, no veo qué ha hecho él. Pero bueno, estaba escrito. No es como dice el Papa Francisco, que fue el peor error y que no, tenía que suceder. Tenía que suceder porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesucristo, el pecado de todos nosotros, el tuyo y el mío. Yo conocí del Señor cuando ya tenía 20, 21 años. ¿Y saben qué? Yo creía, porque iba a la iglesia, que estaba bien. Un día me invitaron a un grupo y allá empezaron con las alabanzas y la adoración, y yo quedé, bueno, ¿qué pasa acá? Sentía que eran diferentes, y cuando hicieron la invitación de pasar adelante, pasé y confesé con mi boca a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida.
¿Por qué? Porque yo lo estaba buscando, yo iba a las iglesias, yo leía la Biblia y yo tenía algo adentro que sabía que era más grande, pero que cuando estaba en la iglesia y veía a todos repitiendo como loritos, yo decía, Señor, debe haber algo más que repetir, que persignarse igual, que ir, que tocarle los pies a los santos. Y yo decía, no, pero yo buscaba, en la universidad buscaba y entonces me ofrecieron otra cosa peor, el Opus Dei, y entonces me di cuenta del error y estando haciendo mi rural de enfermería en Bogotá, me invitaron a un grupo, empezaron ministrando el corazón de Dios, porque lo que hicimos todos dirigidos por Dayana y por Georgie fue ministrar el corazón de Dios. Y eso trae sobre nosotros, esa es una ofrenda que nosotros hacemos, trae descanso para nuestra alma, trae ánimo para nuestra alma. Y entonces conocí allá y me hablaron y pasé al frente y hice mi oración de fe y confesé a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y empezamos ese camino. Pero hoy quiero recordarles que este profeta escribió hace 650 años que allí en una cruz, vamos a ir al versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, herido, molido, latigazos, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, cuando le traspasaron las costillas aquí en el tórax, y por su llaga fuimos nosotros curados. A veces decimos y por nuestra llaga, no, y por su llaga única, aquí en el costado, se derramó hasta la última gota de sangre. Y después, ¿qué salió? Agua, hasta la última gota de sangre. Vamos a ir al 7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo hacían los israelitas en el tabernáculo los holocaustos? ¿Con qué? Con ovejas, como corderos, pero él fue el último cordero, pero el cordero perfecto. También en la antigüedad solo se podían ofrecer corderos sin manchas, no se podía ofrecer el enfermo, el patipartido, el flaco, era el mejor. No lo recibían los sacerdotes, sino era lo mejor para agradar a Dios. Aquí también fue el mejor. El Cordero de Dios se le dice, sin pecado. El Cordero de Dios, para ofrecerse, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Por eso, mi hermano y mi hermana, cuando usted y yo confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, sabemos que nuestra vida, nosotros también somos tripartitos, un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Nuestro espíritu, cuando confesamos, nació de nuevo, fue regenerado, revivido. Y nuestra alma se encuentra en proceso de transformación, porque allí están las emociones, los sentimientos y la parte de la voluntad. Y finalmente es cambiada la parte externa. Porque cuando usted y yo confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, reconocemos que esa sangre que fue derramada allí nos limpió de todo pecado. Reconocemos que por esa llaga que le hicieron allí,
somos declarados sanos y salvos y ya no más. Y esa acta que nos declaraba muertos, enfermos y pobres quedó allá clavada. Hay cristianos que solo entienden eso y confiesan a Jesucristo para salvación. Pero aquí nuestro pastor y nosotros hemos recordado que Él resucitó, que se sentó en los lugares celestiales y que, como decía Romanos, ¿me quieres recordar lo que decía Romanos en el versículo 8? No sé. Romanos 6:8. Dice la escritura así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Quédate ahí con Él. La promesa está ahí. Si dice que con Él fuimos justamente crucificados, escúchenme, y con Él viviremos. Y si creemos que desde aquí empezamos a vivir esa promesa, ¿por qué vivimos enfermos? ¿Por qué vivimos escaseados? ¿Por qué vivimos tristes? Si la promesa dice que si hemos creído, también con Él viviremos. Este anciano que partió, recuerdo, y me decía mi hijo y Danielita, la futura esposa de mi hijo, mi nuera, es que él nos cogía las manos, nos saludaba, ¿cómo van? ¿Cómo están? Y ellos lo recuerdan con mucho cariño, y sé que muchos jóvenes acá lo recuerdan en una tranquilidad que solo la da Dios. Entonces, si está esa promesa, hermano, ¿tú tienes otra versión? ¿Sí? ¿Me la puedes buscar en Telea? Esa misma, Romanos 6:8. Si tenemos esa promesa, ¿por qué no vivimos como dice esa promesa? ¿Por qué le creemos al diablo mentiroso? ¿Por qué nos dejamos robar la bendición? Y mire que la promesa se cumplió. ¿Quién la vio? Isaías, 650 años. Y se confirmó en el año 1, cuando nació Jesucristo, de la manera que había dicho Isaías, cómo iba a nacer. Después se confirmó cómo iba a padecer, cómo iba a ser flagelado, cómo iba a ser crucificado, cómo iba a morir. Pero también está escrito, vamos a ir al 10, 53:10. Tenemos ya Romanos 6:8 en otra versión. En TLA, Romanos capítulo 6, verso 8. Dice: si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Amén. Amén. Estamos, mire cómo dice ahí, estamos seguros. Yo estoy segura. Levante la mano. Yo estoy segura de que yo voy a estar con Él. Y que esa promesa de vivir con Él la tenemos ya, mi hermano. No es para en un futuro. Esa es la distracción del enemigo. Yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir faltando, yo puedo seguir tomando, yo puedo seguir fumando. Hay tiempo, le dice, para que usted diga, lo voy a hacer al final, en unos días. Pero no entiendes que el enemigo te está poniendo eso para que tú falles en el hogar, para que tú vuelvas a caer, para que tú gastes tu dinero en cerveza, en jugar lotería, en apostar, en ser infiel, en que tengas relaciones
no con tu esposa, sino con otras personas. El enemigo quiere distraer. Y tenemos promesa. Dice versículo 10, en 53, Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El padre se alegró, dijo: por fin se pagó de una vez y para siempre el precio. Y fue mi hijo el que lo hizo. Pero el hijo tiene largos días, largura de años, y la satisfacción de que cumplió la voluntad de su padre. Dice: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No pisoteemos la sangre de Cristo. No rechacemos su sacrificio, porque fue por amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. ¿Qué hará? Justificará mi siervo justo a muchos y llevará sus iniquidades. ¿Quiénes somos justos aquí? Amén. Tú, mi hermana, tú, Blanquita, tú, Edgar, tú, mi hermano, ¿cómo se llama? Humberto, si tú aceptas a Jesucristo como un Señor y Salvador, Él te hace justo. ¿Y qué significa ser justo? Que ya el pecado que me acompañaba ha sido perdonado y el Padre Celestial nos ve con unos ojos diferentes. Cuando yo aprendí hace como 20 años lo que pasó ya en la cruz, me decían, y el profesor se puso unas gafas de esas todas grandes y así como oscuras, a uno le de esas que usan como los padres, decía, el Padre se coloca unas gafas y ya no ve a Juanito, ya no ve a Noema como lo veía. Al ponerse esas gafas nos está viendo como Jesús nos ve, con amor. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio. Y le dice: Padre, aquí está Juanito, aquí está Flor, aquí está Mercedes, aquí está Nidia. Mira, ya ella no es como tú la veías, es diferente. Aquí está Humberto, aquí está Don Luis, está cada uno de nosotros, porque ya Jesucristo pagó el precio. Y vamos a ver el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso hizo Cristo por ti y por mí en la cruz. Pagó un precio de sangre. Y quiero que nunca olviden esta palabra. Y nos justificó. ¿Y qué? Nos justificó ante el Padre. Por eso nos declaró justos sin que lo mereciéramos, delante del Padre. Y ya el Padre no nos ve sucias y rotas y rojas y manchadas nuestras vestiduras. Él nos ve como Cristo nos ve, con vestiduras blancas, relucientes, porque nos ha hecho
santos. Mi hermana, ¿yo santo? Sí. Posicionalmente en Cristo hemos sido declarados santos. Santos. Aquí yo recuerdo también que me enseñaron cómo marcan las vaquitas en el campo con un hierro. Así pasó. Nos marcaron, santo y apartado para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Nos declararon justos. ¿Para con quién? Para con el Padre Celestial. Nos cambiaron las ropas, nos pusieron ropas blancas y relucientes. ¿Y fuera de eso qué? Nos sellaron y nos declararon apartados, santos para la gloria de Dios. Pero además, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Eso pasó allí en la cruz. Y como sabemos que eso pasó para bendición nuestra, según nos leía Daniel en Romanos 6:8 y nos leía mi hermano Juan Parra, estamos seguros que viviremos con Él y por Él y para Él, con Él, por Él y para Él. Él nos justificó, nos selló, nos declaró santos y nos dio las arras del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Es nuestra decisión buscar la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Eso ya es harina de otro costal. Pero vamos a ir, quiero que lo leamos en las dos versiones, mi esposo y Juanito. Por favor, vamos a leer Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. ¿Estamos allí ya todos? Amén. Amén. Colosenses, Nuevo Testamento, libro de Colosenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Amén. Antes de que Juanito lea, ustedes siempre me escucharán acá que yo hablo de que quedó el acta clavada. Aquí dice en la Reina Valera del 60, anulando el acta de los decretos. ¿Qué decía en esa acta? Que tú estabas muerto espiritualmente, que tú estabas enfermo o enferma y que tú estabas pobre. Pero el Señor Jesucristo, según nos leyó Daniel aquí, dice que había esa acta, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola, la quitó de en medio. ¿Y dónde quedó? Clavada en la cruz. Entonces, mi hermano, mi hermana, no podemos ser los que esperamos solo la salvación. Pasó más. Fuimos justificados ante el Padre Celestial. Nos cambiaron las vestiduras. Fuimos, ¿qué? Sellados, apartados para santidad. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo, con las arras del Espíritu Santo. ¿Para vivir qué? Para vivir vivos, sin enfermedad, sin pobreza. Pero el enemigo quiere que tú desconozcas esto. Por favor, quiero que usted subraye, marque
ese versículo 14. Mi hermanito Juan, léenos por favor en traducción lenguaje actual o en cuál. TLA. TLA. Amén. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14 dice: Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Ahí dice la ley, el acta que nos declaraba, el acta. Por eso cuando me escuchen hablar ustedes del acta que nos declaraba todas esas cosas que ya no somos y que quedó allí clavada en la cruz, tenemos que enseñarle a las personas. Yo no sé usted, pero en el lugar que Dios me ha colocado allá en el hospital veo gente llorando, con mucho dinero. Veo gente enferma, con mucho dinero. Y yo tengo que hablarles de Cristo. Yo tengo que reconocer que hay un cielo y un infierno. A ellos les cuesta todavía. Ellos dicen, pero ¿qué es el infierno? Es el que estamos viviendo aquí ahora. Pero yo tengo que enseñarles, yo tengo que compartirles, tengo que decirles que hay una buena noticia, que Cristo murió por ti y por mí hace más de 2000 años, y que cuando Él murió allá, pasó todo esto de la justificación, de la santificación, y que tenemos promesa, dice la palabra, que Cristo nos va transformando de gloria en gloria. Somos transformados. ¿Nos falta? Pero cuando entendemos qué pasó allí en la cruz, no nos podemos quedar callados. Porque dice que cuando Jesús murió por nuestros pecados, compró nuestro perdón, nos salvó de la separación eterna de Dios. Él sustituyó la desesperanza de muerte y la cambió por esperanza viva. En un futuro eterno, en la presencia del Señor, cuando Él se levantó de la tumba, Jesús demostró su victoria. ¿Qué buscan? ¿Cuál es la trampa en este siglo y en este tiempo? Decir que la tumba no estuvo vacía, que se robaron el cuerpo, sus discípulos. Los gnósticos, que son aquellos que creen que todo es por el conocimiento y que no creen en un Dios. Dice que está Mahoma, pero su tumba está ahí, su cuerpo está ahí. El delgadito de la India, Gandhi, su muerte, su tumba y su cuerpo están ahí. Pero el del Señor Jesucristo está, la tumba, ¿cómo está? Vacía. Y lo vieron muchas personas, muchas mujeres, aún de su grupo de discípulos, hasta los que más dudaban, pudieron meter el dedo y tocarlo. Se apareció a muchas personas y yo lo creo. Yo creo que Él resucitó, que mi Redentor vive. Entonces vamos a ir a Juan 11, 25 y 26. Estamos allí. Y esta es una de las citas que cuando yo voy a un funeral, anótela usted, mi hermano, cuando yo voy a un funeral me gusta leerla. La leímos en el velorio de tu papito. Dice Juan 11, 25, 26, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26, y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Mire, la gente cree en la reencarnación. Nos decía qué día Joana, ¿sabes qué le están enseñando a Laurita en el colegio? La reencarnación. Ustedes miran las películas de ahora que le gustan a los chicos, reencarnación, reencarnaron en una vida, en una rata, en una vaca y ahora están aquí. Eso es las películas, los libros que están leyendo, lo que ven nuestros hijos. Entonces yo le regalé una cita donde dice que una vez uno muere y para siempre, una única vez, porque eso es una corriente, una falsa doctrina. Yo le decía a Joana y Joana me dijo, listo, gracias, se la voy a mostrar a Laura. ¿Qué quiere el mundo? Confundirnos y confundir a la gente. Entonces la gente ya le dice a uno, ¿cuál cielo, cuál infierno? El infierno es el que estamos viviendo desde aquí. No. Hay un relativismo ético donde le queremos quitar la vida a un bebé, pero queremos salvar la mascota, el sol, la luna, el medio ambiente. O sea, yo veo esto al contrario, al revés. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Mire, el ejercicio que tenemos que hacer con nuestros muchachos es grande, con nuestros hijos pequeñitos. Pero cuando ustedes los traen aquí a la iglesia, están sembrando en buena tierra. ¿Por qué? Porque ellos están escuchando la palabra. Y ellos que son tan pilos, los muchachos, los jóvenes, tan pilos, se les queda todo. Me encanta que estos pequeñitos toquen. Ellos nos acompañaron ayer, los nietos de Mercedes y William, Joseph y Emily, nos acompañaron en el ayuno, estuvieron leyendo, estuvieron orando. Hay que enseñarles. Pero eso no quiere decir que ya estén listos en los caminos del Señor. Ellos tienen que hacer su confesión de fe personalmente. Y ellos tienen que decidir hacer su bautismo personalmente. Amén. El bautismo en nosotros los cristianos, Humberto, nosotros no nos bautizamos como los católicos cuando son bebés y no entienden nada. El bautismo en nosotros los cristianos surte de más o menos los 12, 13 años en adelante, cuando se entiende qué es lo que va a suceder. Nosotros con los pequeños acostumbramos a pasar acá a papá, mamá y al bebé y presentarlos ante Dios, ante la iglesia y comprometer a sus padres para que los lleven, les enseñen la palabra, los traigan y se congreguen. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando el Señor Jesús se levantó de la tumba, demostró su máxima victoria sobre la muerte. Y sí, Gabriel partió. La muerte física, pero cuando nosotros morimos pasan tres cosas. Somos tripartitos, ¿verdad? Cuando morimos, el espíritu, ¿para dónde va? Al Padre, muy bien. ¿El cuerpo dónde queda? ¿Y el alma? Depende. O va para el cielo o se queda en este sitio, el limbo, para cuando venga el juicio eterno y sea juzgado y sea echado al lago de fuego. ¿Al qué? ¿Al qué? Bueno, el lugar de los muertos. Ahora, vamos entonces a mirar qué pasó en la promesa que hay en Apocalipsis 1, 17, 18. Quiero que estemos puestos en pie. Y vamos a leer
Todos estamos ya allí en Apocalipsis 1, 17, 18. Y vamos a leer a una sola voz. Y dice la palabra: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Señor, te damos gracias, Padre precioso, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio allí en la cruz. Muerte hasta la última gota de sangre. Pero, Señor, te damos gracias, Señor, por habernos declarado justos ante el Padre Celestial. Ahora tenemos la certeza que el Padre nos ve de una manera diferente, sin mancha y perfectos, porque tú pagaste el precio allí en la cruz, precio de sangre. Te damos gracias, Señor, y yo te doy gracias, y espero que mis hermanos te estén dando gracias, Señor, porque nos declaraste santos y apartados para tu gloria, para tu honra. Señor, te damos gracias porque nos has dado las arras del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi vida y la vida de mis hermanos, porque tú nos estás transformando, como dice tu palabra, de gloria en gloria. Pero te doy también gracias, Señor, porque tu palabra dice en Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, de habernos hecho tus hijos y tus hijas. Gracias, Señor, por haber pagado el precio allí en la cruz, por haber muerto por ti, por mí. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado y nos has hecho tus hijos, tus hijas, y has creado un corazón de siervo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que con amor eterno nos has amado. Gracias, Señor, porque dice tu palabra ya en 53:4 que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, y que lo que tú dices y hablas se hace y se ejecuta. Gracias, Señor, por habernos dejado el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, que todos los días nos habla, que todos los días nos guía. Señor, quita vendas, destapa oídos y transforma corazones de piedra en corazones de carne. Señor, permítenos decirle al mundo de tu amor, de lo que tú has hecho. Señor, tenemos el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo contigo. Ayúdanos, Señor, quita todo temor, que podamos abrir nuestra boca. Señor, quita toda mentira de Satanás ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que podamos hablar tu palabra, que podamos hablarla con denuedo, con autoridad, Señor, sin temor, Señor. Gracias, Señor. Pasa, Señor, como un carbón encendido sobre la boca de mis hermanos, sobre la mía, Señor, para que podamos hablar al mundo de lo que tú has hecho y de lo que seguirás haciendo, Señor. Ayúdanos a ser de testimonio, que seamos cartas abiertas, Señor, porque han sido escritas con tu dedo, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestros jóvenes, Señor.
por la vida de nuestros hijos, de nuestros pequeños, de nuestros mayores, Señor. Ayúdalos, Señor, a permanecer por el camino correcto, a no apartarse ni a izquierda ni a derecha, Señor. Dale, Señor, la fortaleza. Dale, Señor, sabiduría de lo alto a cada padre de familia, a cada sacerdote, para que pueda guiar, Señor, su casa. Gracias, Señor, por estas varonas. Ayudas idóneas, Señor, bendícelas, guárdalas, Señor, y guíalas. Señor, gracias por esos hijos, Señor, que están jóvenes, prejuveniles, niños, Señor, para que sean hijos sujetos a ti, Señor, a tu palabra y a sus padres aquí en la tierra. Señor, bendíceles, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno, Señor, de los que están acá, por cada uno de los hogares aquí representados. Señor, bendice, sobreabunda, Señor, que con su testimonio ellos prediquen, Señor, y que se cumpla lo que dice Mateo 5:16, así alumbre. Vamos a ir todos a Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Señor, yo te pido, Señor, Mateo 5:16. Amor, me lees Mateo 5:16 y oras, por favor, para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Mateo 5:16. Ora, Señor, ora, amor, por esos hogares, esos sacerdotes. Amén, amén. Mateo 5:16 dice así: no se distraigan, no pierda la comunión, el Espíritu está ministrando vidas. Amén. La palabra cita en Mateo 5:16 así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, amén, esta es tu palabra, Señor. Oh, sí, Señor. Nosotros no la decretamos, tú la has decretado desde la eternidad, Señor. Nosotros la creemos, la vivimos y la proclamamos, Señor, no solo en la forma verbal, sino con nuestro testimonio de vida, amén, con nuestra conducta, Señor. Oh, sí, Señor. Lo que creemos, Espíritu hacemos. Santo. Lo que confesamos, hacemos. Amén. Padre, que haya coherencia en tu iglesia, en amén, tus hijos, en tus hijas, Señor. Amén. Que lo que se declara, se proclama, se viva, que se viva el evangelio en la fe, amén, que se vive el evangelio en la verdad, que se vive el evangelio en la amén, obediencia a la fe y a la verdad. Amén. Y con esa vivencia y ese testimonio se influye y se impacte con la luz de vida en medio de las tinieblas, donde quiera que estemos, Señor, porque somos luz en medio de tinieblas. Amén. Allí tú nos has enviado donde los necesitan conocer de ti, Señor. Oh, sí, por tanto, Señor, que la gente conozca del Cristo vivo. Amén. Que la gente conozca de la puerta abierta, oh, de la sí, gente, que la gente sí, conozca Padre de la senda que conduce al cielo a través de nuestra conducta, y que sea tu Espíritu Santo, Señor de los cielos, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Oh, sí, Señor. Obra a través de nuestras vidas, Padre eterno. Que el Cristo de la gloria sea transmitido, comunicado, enseñado a través de nuestra vivencia diaria, Señor. Y cuando sea el momento de hablar, que lo que hablemos honre tu palabra en la dignidad de tu nombre. Todo para la alabanza y gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, porque a través de nuestras vidas tú añades a salvación a aquellos que escuchan y reciben tu mensaje para la misma vida eterna en Cristo Jesús. Sí, Señor, amén, gracias. Finalmente, celebra su victoria. Llénate de gratitud y crece en tu convicción de que todos en la tierra necesitan tener la esperanza celestial. Todos. Tu tarea y mi tarea es abrir la boca, confesar
a Jesucristo delante de los hombres. Yo quiero que cantemos este coro que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para Queremos ser rápidos, Señor, para pedirte perdón, Señor, y no queremos, Señor, quedarnos, Señor, sin tu bendición, sin tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Señor, nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Queremos, Señor, estar delante de tu trono, estar siempre a tus pies, Señor. Queremos poder, Señor, levantar manos santas, Señor. Queremos decirte que te amamos, Señor. Queremos, Señor, estar siempre delante de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Señor, porque tu eterno amor y tu eterno perdón está sobre nuestras vidas. Y, Señor, sabemos que tú eres fiel para con cada uno de nosotros. Señor, tu fidelidad nos alcanza hasta siempre, Señor, y por siempre, Señor. Tu fidelidad, Señor, es grande. Gracias por tu amor misericordioso. Gracias, Señor, por tus promesas para nuestras vidas, para nuestros hogares, Señor, para nuestros ministerios, para nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y tú nunca te has quedado corto. Ebenecer, hasta aquí, Dios, tú nos has traído. Señor, gracias, Padre, por ser nuestro Jehová Shalom, nuestra paz, por ser nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador, por ser nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Señor, gracias, Señor, por ser nuestro Elohim, nuestro estandarte. Gracias, Señor, por ser el gran yo soy de nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser el alfa y el omega, nuestro principio y fin, Señor. Gracias, Padre amado, porque, Señor, en esta mañana sabemos, Señor, que tú eres fiel, fiel, Señor, y queremos, Señor, entonar ese coro que habla de tu fidelidad.